¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos muy cariñosos a todos ustedes, a todas ustedes. Y como habíamos quedado, vamos a dedicar estos próximos minutos a rendir homenaje a José Martí. Para lo cual, si me permiten, voy a compartir pantalla y vamos a dividir nuestra breve exposición en tres partes. Una primera referida a la historia del siglo XIX. La segunda tendrá como objetivo describir el mundo que vivió Martí, y la tercera y final explicará lo más destacado del importante artículo de Martí publicado en el diario La Nación de Buenos Aires, Nuestra América. Empecemos con los antecedentes, los tiempos anteriores a Martí. Personajes de esa época: Isabel II de España, llamada la reina de los tristes destinos; Luis Napoleón Bonaparte, promotor de la invasión a México; Maximiliano de Habsburgo, que enviado y manejado por Luis Napoleón acaba siendo fusilado por los revolucionarios mexicanos; y Benito Juárez, el hombre que marcó el siglo XIX antes de José Martí y que organizó y fundó prácticamente el independiente México moderno. Isabel II fue reina entre 1833 y 1868. Fue proclamada reina a los 13 años. Era hija del cuarto matrimonio de Fernando VII. Padeció la sublevación carlista, en la cual su tío, el hermano de Fernando VII, se sublevó contra ella a la cabeza de los absolutistas. La casaron a exigencia de las Cortes de Europa a los 16 años con su primo Francisco de Asís de Borbón. Tuvo 12 embarazos, muchos de ellos terminados en abortos, y solo sobrevivieron 4 de sus 12 hijos. Isabel II vivió la época de frenético desenfreno español por la recuperación de las que habían sido sus colonias, y además sirvió de instrumento al mismo impulso colonizador de Francia. En 1858, se produce la expedición franco-española ordenada por Napoleón III y que tiene a España como instrumento, a la denominada Cochinchina, que después se llamó Indochina y que ahora es Vietnam. España participó con soldados filipinos, pero la que se quedó con Indochina fue Francia, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que se empieza a producir la guerra por la liberación de Vietnam. En 1859, respondiendo a un ataque de Marruecos a Ceuta y Melilla, España desencadena una guerra contra Marruecos en la que mueren 8.000 soldados españoles, 5.000 de ellos víctimas del cólera. En 1861 hay una fracasada reanexión de la República Dominicana a España, y España tiene que decidir acabar con esa reanexión. Isabel revoca la anexión en 1865. En 1866 se produce la derrota de la flota española en el Callao por el pueblo de Callao el 2 de mayo de ese año 1866, y también entre 1861 y el 65 tenemos la Guerra de Secesión estadounidense
y entre 1862 y el 67, la ya mencionada invasión francesa a México, que acaba con la derrota de Maximiliano por Juárez. Se produce la Revolución de 1868. Isabel es derrocada. Y ese es el año en que empieza la Guerra de Cuba. La guerra que coincide con el sexenio democrático en España, que cubre los años 1868 al 74, donde hay primero una monarquía parlamentaria con Amadeo I de Saboya, y después, entre febrero de 1873 y diciembre de 1874, la Primera República, que es una república caótica que acaba con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto y la introducción de una nueva dictadura y después nuevamente la dinastía de los Borbones. No olvidemos que en 1873 se produce la primera gran crisis mundial del capitalismo. Veamos rápidamente la biografía de José Martí. Él nace en 1853. A los 12 años estudia en el Colegio Municipal del poeta Rafael María de Mendive. Al comienzo de la década de 1868, a la que ya nos hemos referido, publica un periódico satírico que se llama El Diablo Cojuelo y la revista La Patria Libre. Y, por supuesto, a los 17 años es condenado a 6 años de trabajos forzados, es deportado a España. En ese país publica el drama La Adúltera, se licencia en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, y en el ensayo, que después también volveremos a mencionar, La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores que había cometido y estaba cometiendo en Cuba. Viaja durante 3 años por Europa y América, acaba por instalarse en México, allí se casa con Carmen Zayas Bazán. Firmada la Paz del Zanjón, se traslada nuevamente a Cuba, pero por supuesto, dado que allí dominaban de nuevo los españoles, es deportado de nuevo y reside en Nueva York, donde en 1892 funda el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Y en 1894, tras entrevistarse con Máximo Gómez, se incorpora a la que sería la definitiva guerra por la independencia cubana. Pero luego de que había partido al frente con un pequeño contingente hacia Cuba, muere en 1895, apenas a los 42 años. Revisemos rápidamente la proficua y extensa obra de Martí. El presidio político en Cuba, un ensayo que denuncia las penurias que sufrían los independentistas. Los versos libres, que serían publicados póstumamente. El poema Ismaelillo, publicado en 1882. Los versos sencillos, escritos en 1891 y publicados en 1913. La novela Amistad Funesta, firmada con el seudónimo de Adelaida Ral, publicada por entregas en el diario Latinoamericano entre mayo y septiembre de 1885. Sus obras dramáticas Abdala en 1869, La Adúltera en 1873 y Amor con amor se paga en 1875. Sus ensayos sobre Simón Bolívar, José de San Martín, José Antonio Páez, y sobre el general Máximo Gómez, sobre Walt Whitman o Ralph Waldo Emerson,
entre los grandes escritores contemporáneos. Sus artículos sobre los norteamericanos, donde estudia las figuras del norte y la situación de la Norteamérica de su tiempo, y bajo el título de Nuestra América se publicaron después todos sus trabajos sobre la cultura y la historia de la América hispana, donde expresa su teoría acerca de la debilidad de las naciones hispánicas debido a que en ellas existía un abismo entre las clases dirigentes, los intelectuales y el pueblo. El artículo La República Española ante la Revolución Cubana, que ya hemos mencionado, Cuba y los Estados Unidos, refutación de los ataques de la prensa norteamericana a la independencia cubana, el Manifiesto de Montecristi, su diario de campaña, la revista para niños La Edad de Oro, que él fundó en 1889 y que redactó íntegramente, sus profusas colaboraciones en la revista venezolana La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires o la Revista Universal de México. Y bueno, sus obras completas constan de 25 volúmenes, incluyendo sus discursos y su epistolario. El Partido Revolucionario Cubano era una organización sumamente avanzada para su tiempo. ¿Por qué? Porque era independentista, no tenía fines electorales. Su finalidad fundamental era lograr la independencia de Cuba. Era latinoamericanista. Dentro del Partido Revolucionario Cubano existía un departamento de apoyo a la independencia de Puerto Rico, porque también estaba planteada no solamente la independencia de Cuba, sino también la de Puerto Rico. Era antiimperialista. Tenía por objetivo, con la independencia cubana y con otras acciones, impedir la expansión de los Estados Unidos por América Latina. Era antirracista e incluyente porque constituía un frente amplio por la independencia cubana y era democrático porque se efectuaban rendiciones de cuenta y elecciones de sus dirigentes. Veamos ahora también rápidamente cómo era el mundo de fines del siglo XIX, es decir, el mundo que Martí vivió. Hay un periodo central de la revolución industrial en esos años. Está la iluminación eléctrica inventada por Edison, el primer vuelo de avión en Francia, el primer submarino fabricado en Rusia, el primer automóvil en Alemania, el primer motor eléctrico en Italia. Se produce la Coca-Cola y, bueno, el primer fonógrafo. Y Estados Unidos construye los rascacielos y los ferrocarriles. Y hay que decir que fueron los chinos, los escandinavos y los irlandeses, los trabajadores chinos, escandinavos e irlandeses, los que construyeron esa infraestructura norteamericana de ferrocarriles. Es la época también de Rodin, de Degas, de Van Gogh, del impresionismo, de la instalación de la Estatua de la Libertad a la entrada de Nueva York, de la instalación de la Torre Eiffel en la Exposición Universal. Es la época entre 1879 y 1883 de la infausta guerra entre Chile y el Perú. Es la época de la Conferencia de Berlín, convocada por Otto von Bismarck, el canciller alemán, en que las potencias colonialistas europeas se reparten África, Gran Bretaña ocupa Egipto, España y Francia, como ya hemos dicho, ocupan Indochina, Francia se queda en Indochina. Es la época de un desatado racismo en los Estados Unidos después de la Guerra de la Secesión,
se producen abundantes linchamientos de afroamericanos. Es la época del Ku Klux Klan y también en 1887 se producen las ejecuciones de obreros en Estados Unidos que pasarían a la historia como los mártires de Chicago. Y las fortunas de los Estados Unidos, obtenidas frecuentemente sobre la base de maniobras de corrupción de esa época, que serían después las fortunas de los imperialistas, son las de Cornelius Vanderbilt, con barcos y ferrocarriles, la de John Rockefeller, como se sabe, la Standard Oil y el petróleo, la de Andrew Carnegie sobre el acero, la de JP Morgan sobre la base de las finanzas y la de Henry Ford a partir de la línea de ensamblaje que permite la producción en masa y que daría motivo a la famosa película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Los rascacielos, la Estatua de la Libertad, el beso de Rodin, los cuadros de Degas sobre las bailarinas. Así hablaba Zaratustra, la primera edición publicada en Alemania, la novela de Dostoyevsky, las primeras novelas de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Y aquí tienen ustedes el mapa de África ya repartida por las potencias colonialistas, en que vemos en color azul todas las colonias de Francia y en color marrón o beige las colonias inglesas. Y aquí tenemos a los mártires de Chicago, sobre los cuales Martí publicó su gran artículo en La Nación de Buenos Aires el 1 de enero de 1888. Veamos ahora Nuestra América. Nuestra América es un artículo publicado en la Revista Ilustrada de Nueva York en 1891, el 30 de enero. Allí Martí sostiene que no hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Esto significa que Martí no pensaba que uno tenía que ser solamente un activista revolucionario, que quizá lo fundamental de la revolución estaba en las ideas que la legitimaban, la amparaban y la explicaban. Es opuesto a la división postulada por el positivismo, que fue la filosofía predominante en su época acerca de las sociedades, entre sociedades civilizadas y sociedades bárbaras. Él dice que no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Dice que el gobernante tiene que ser creador. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, para derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. ¿Por qué? Porque el gobernante no tenía que repetir lo que estaba detrás de él, tenía que renovarlo, revolucionarlo. ¿A base de qué? A base de un acercamiento a los elementos peculiares de los pueblos de América. Por eso él preguntaba, ¿cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? Charreteras y togas
alpargatas y vinchas. El problema de la independencia no es el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. ¿Por qué éramos charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza? Es decir, la tremenda contradicción entre las aristocracias y el pueblo, los pueblos. El genio, dice Martí, hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores la vincha y la toga. Desestancar al indio, liberarlo, hacerle espacio al negro, espacio suficiente al negro, ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. Pero, dice Martí, y lo repetiría años después Mariátegui, nos quedó el oidor y el general y el letrado y el prebendado. Y aquí otra de las ideas revolucionarias de Martí. En la época en que Martí escribe, era indiscutible que habían razas en el mundo. Todo el mundo creía, incluso los más acendrados académicos, que las razas existían. Y no solamente eso, sino que habían razas inferiores y razas superiores. Pero Martí dice, no hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. La identidad universal del hombre. Eso es lo que nos ha legado Martí, y también la identidad continental de América Latina. Y aquí dejo de compartir mi pantalla y les doy nuevamente un saludo cordial. Muchas gracias, muchos saludos y mucho cariño.